El capítulo de hoy forma parte de reportajes de administracionytransportes.cl y es presentado por el libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás el libro. Como contexto, para quienes son de otros países, Las Condes es un municipio de la ciudad de Santiago de Chile que hace poco implementó algunos buses eléctricos. Es una comuna más que nada residencial, aunque tiene varios sectores comerciales y polos de trabajo. Es conocido por ser una de las zonas más ricas de la ciudad, tal como plantea la estadística que les dejo. Acá estoy en Los Dominicos, donde está la iglesia, el pueblito artesanal y algunas dependencias municipales. Desde aquí salen dos servicios de buses vecinales de Las Condes y fue el lugar donde pude probar los nuevos buses. Desde el 15 de abril de 2019, la Municipalidad de Las Condes tiene 10 buses eléctricos operando en servicios comunales. Estos buses son gratis, son para todo público, sean vecinos de la comuna o gente de otras comunas, no hay que mostrar nada, solamente uno se sube. Yo probé 12 recorridos, el que va a Estoril y el otro que veremos después. Las unidades corresponden al modelo Yutong E8 o Yutong ZK6815 BEVG. Yo les puse música de fondo porque las unidades tienen radio y ustedes saben que con algunas canciones te pueden bloquear los videos por copyright. Aún así, los buses son silenciosos y son unidades 100% eléctricas. Por dentro, los buses son muy parecidos a las 100 unidades que llegaron para Burley y STP, los Yutong E12LF. También tienen asientos con felpa. Como pueden ver, el bus tiene piso semibajo en gran parte del bus. Hay rampas para sillas de ruedas, puertos USB, aire acondicionado, Wi-Fi. En lo técnico, el bus tiene una capacidad para 46 pasajeros. Se carga en 48 minutos, es una carga bien cortita y tiene una autonomía de 190 kilómetros. La operación de estos buses es realizada por Tandem, filial de Pullman Bus para transporte privado. Como curiosidad, la mayoría de las personas que vi conducir estos buses eran mujeres y de hecho los dos servicios que hice fueron conductoras mujeres. Chile en estos momentos es uno de los países líderes en electromovilidad. La primera municipalidad que hizo pruebas con buses eléctricos fue Santiago Centro, con el primer BIDECA 9 que estuvo circulando en un recorrido llamado Bus Centro y que se lo mostré hace algunos años. Después vino Concepción, que tiene el mismo bus en un circuito turístico, y ahora Las Condes, que tiene estos servicios comunales. A la vez, en el transporte público de Santiago ya tenemos más de 200 buses eléctricos. En la ida el bus no se fue con mucha gente. Igual todavía hay algo de desconocimiento de la población con respecto a los recorridos y los horarios. Toda la información está en el sitio web de la municipalidad, www.lascondes.cl. Salen detallados los recorridos, horarios y trazados. Por ejemplo, este servicio Estoril solamente funciona en una hora punta tarde, desde 17 horas a 19:45. En cuanto al recorrido, de ida principalmente se va por Cardenal Newman y Paul Harris y de vuelta es más que nada Paul Harris. A lo largo del recorrido hay varias paletas que indican la parada de este bus municipal. Eso sí, en general en la práctica el bus puede parar en cualquier parte, en esos paraderos o en cualquier otra parte, menos en los paraderos de los buses Red o Transantiago o Transporte Público de Santiago o como quieran llamarle al sistema que tenemos en este momento. En la vuelta, el bus tomó varios pasajeros en la zona del líder de Estoril, se ocuparon varios asientos y varias de las personas que lo tomaban conocían del recorrido o se enteraron por ahí boca a boca y ya eran parte del público cautivo del mismo, a un mes de su implementación. En general, casi todos estos recorridos fueron creados para apoyar los desplazamientos de personas con conexiones que no ofrece el transporte público de la ciudad, especialmente en sectores donde la demanda es mucha y la oferta no siempre da abasto. En ese sentido, la creación e implementación de estos recorridos me parece un éxito. A lo largo del recorrido también fue subiendo más gente en algunas paradas. Dentro de los hitos de este recorrido se destacan el líder de Estoril, la clínica Las Condes, además de la estación Metro de Los Dominicos donde parte el servicio. También dentro de este recorrido uno va cerca del Cerro Calán. En la cima de ese cerro se encuentra uno de los primeros observatorios astronómicos de la ciudad. La zona es bien bonita y casi todo lo que recorre este bus corresponde a sectores residenciales. Acá ya vamos finalizando lo que es la primera vuelta, entrando al sector de Los Dominicos.
Como les comentaba antes, esta zona es conocida por su pueblito artesanal, que tiene varios locales bien bonitos, artesanía, varias cosas, bien turístico. Está la iglesia San Vicente de Ferrer de los Dominicos, que es conocida como uno de los escenarios de Manuel Rodríguez, uno de los patriotas astutos de la independencia chilena. Les invito a que investiguen harto de él. Pueden conocerlo, o yo le digo el maestro del disfraz. A la vez tenemos la estación de metro desde 2010 en este lugar con la línea 1 del metro. Inicialmente llegaba a Escuela Militar y se extendió hasta los Dominicos en 2010. En lo personal, si quieren solo conocer estos buses, les recomiendo que vengan a esta zona porque tienes más recorridos y los ves más seguido. Además, como el servicio parte aquí, tienes el bus parado para recorrerlo o tomarle fotos. En el segundo recorrido la radio no estaba tan fuerte, así que hay partes con sonido ambiente. En el sitio web de la municipalidad están los mapas y trayectos. El servicio que hicimos es el recorrido 5 a Estoril, y el servicio que ahora les mostraré es el recorrido 8 a la zona de San Carlos de Apoquindo. En total son 10 recorridos, generalmente son 3 servicios en cada horario, y este servicio San Carlos de Apoquindo también funciona en las mañanas. Después de hacer el servicio a Estoril, justo llegó el otro bus a descargar pasajeros y se bajó a harta gente. Como mi idea también era ver los recorridos y el funcionamiento in situ, me metí a hacer el otro viaje. Total, era gratis. La idea es que puedan sentir el bus como si estuvieran ahí, así que en este recorrido no les hablaré tanto, les dejaré varias partes con sonido ambiente. San Carlos de Apoquindo es una zona llena de universidades, colegios, construcciones, cosas comerciales, está lleno de gente. En hora punta tarde muchísima gente baja desde esa zona. Lo que más me gustó era la idea de hacer este servicio para probar la performance del bus en terrenos complicados, pues nos va a tocar harta pendiente. El servicio usa la calle General Blanch para ir a San Carlos de Apoquindo y lo hace tanto de ida como de vuelta. Las micros de Azona como la 421 o la C02 usan Camino del Alba, que es una calle paralela. En esta parte vamos sobre los 800 metros de altitud, pues toda esta calle es casi pura subida. En cuanto a la prueba, me gusta que hayan puesto estos buses en servicio donde lleve harta gente. El bus Yutong E8 me parece perfecto para servicios locales. En vez de traer minibuses, estos buses perfectamente podrían trabajar en ese tipo de servicio. Por lo mismo, ver la performance de estos buses en la realidad ayudaría a ver qué tan factible es eso. Al menos en subida se ve que el bus no tiene problemas para subir, aunque habría que ver también cómo funciona el bus cuando va cargado. Ya en esta zona estamos llegando a lo que es el líder Los Dominicos y el Mall Paseo Los Dominicos. Como anécdota, una vez compré entrada de cine por internet para verlo en Los Dominicos y llegué aquí, pero la función que compré era en el otro mall que está más cerca del metro, así que tuve que correr para alcanzar a llegar y afortunadamente llegué.
Tengan ojo porque es posible confundir esos dos centros comerciales, no creo ser el único al que le haya pasado eso. En este tramo de General Blanche ya tenemos algunos tramos en paralelo con las micros. La noche va cayendo, el otoño nos iba mostrando sus hojas y todavía se ven algunos buses articulados en esta parte alta de la ciudad. Ese es un 421. En esta parte me parecía muy familiar el trazado, y claro, la C02 en esta parte específica es igual. El viraje Avenida Plaza siempre ha sido complicado en la C02 porque los buses son grandes, pero para un bus chiquito como este no es ningún drama. Ahí se ve una C02 llegando al primer paradero con la fila. El bus de nosotros sigue por Avenida Plaza hasta un retorno que hay después de calle República de Honduras. En la zona podemos ver algunos buses de Yanguas haciendo transporte privado, y si bien el recorrido tiene inicio y tiene fin, puedes hacer el circuito completo de todos modos. No es que te bajen y tengas que subirte al bus de nuevo. Tanto en el servicio de Estoril como este de San Carlos de Apoquindo, las dos conductoras eran muy amables y buena onda. ¿Dónde va a bajar acá a la esquina? Sí, aquí. Si de ida nos habíamos ido casi vacíos, la cosa cambió totalmente en la vuelta. Lo que más me gusta de venir a estos sectores es el atardecer. Se ve genial toda la ciudad y en días fríos la ciudad tiene cielos con colores rojizos. Es hermoso. Santiago en sí es muy linda, me encanta mi ciudad. En cuanto a la demanda, me tocó ver varios paraderos llenos de gente. Si bien la C02 pasa bastante seguido y son buses grandes, de todos modos la demanda a veces sobrepasa la oferta de micros. Al final, este bus municipal ayuda a aliviar un poco la demanda del 421 y C02 en esos paraderos donde la gente queda agotada porque el bus ya viene lleno desde arriba. Esto también responde lamentablemente al diseño de la ciudad. Los empleos, los polos de estudio, comercio más importantes en Santiago están en los sectores ricos y en el centro, mientras que la gente principalmente vive en los sectores periféricos. Hace poco salió un estudio que constataba los largos desplazamientos de santiaguinos para ir y volver de sus trabajos, una realidad que como periférico yo he vivido todos los días, así que para mí no es ninguna novedad. Poder subir al primer bus que pase, independiente de que vaya lleno o no, ya es una ganancia de tiempo, y en eso el aporte de este bus es genial, porque es otra alternativa más de viaje para las personas de esa zona. Sí, qué bueno que mañana pasaron a... porque no sé si cachaste, pero pusieron como los partidos todos para 2 horas, no van para... No. Igual que la otra. Sí, creo que la de allá no venía vacía la otra. La de allá, ¿no le puedo creer? Que la de acá venía llena. Sí, llega hasta acá, no, pues, llega hasta abajo, pero tenemos que bajar en la mañana también, ¿hasta dónde? ¿Hasta adentro? No sé hasta dónde. En esta zona de General Blanche no hay micros, así que todos los pasajeros que subieran lo hacían esperando exclusivamente este bus. Recuerden que el 421 y C02 pasan por Camino del Alba, que es la calle paralela. Algo sorprendente es que la mayoría de los pasajeros eran mujeres, y lo otro es que por ser una novedad y un bus eléctrico, también entre los mismos pasajeros iban conversando, aunque esto no se dio tanto como en otros buses, como el de Alexander Dennis o el bus de 2 pisos, no tanto así, pero más que nada la gente conversaba con otros pasajeros acerca de que era su primera vez o segunda vez en la micro, cómo conocieron el recorrido, que le dijeron a sus amigos y que van sumando a más gente. En general ha tenido súper buena aceptación. El bus tuvo buenos comentarios,
El aire acondicionado nos mantuvo frescos, pese a que el bus después se llenó hasta el parabrisas. En la bajada de General Blanch, que es bastante exigente, si se dieron cuenta, mirando la pendiente, el bus respondió más o menos. Ya, si bien la conducción fue acorde, los frenos nunca sonaron forzados, al llegar hasta abajo teníamos un olor a quemado dentro del bus. Ya, no pasó nada, eso sí. Pero, bueno, era parte de lo que yo quería ver como prueba, o sea, cómo se comporta el bus lleno de gente y en condiciones geográficas más complicadas. En términos geográficos, este recorrido es el mayor desafío de estos Yutong, pues los demás servicios son más o menos planos. Eso fue todo en cuanto a los recorridos. Me gustó ver que harta gente ocupa estos buses, mucho mejor saber que hay iniciativas de electromovilidad, de tener un país más amigable con el medio ambiente. Me gustó el bus, salvo ese detalle final que les comentaba. Habría que ver cómo mejorar la performance en esa bajada, aunque en general la calle General Blanche es súper exigente y hay muchos buses que también tienen problemas ahí. Recuerda que puedes suscribirte, comentar y compartir, además de visitar el sitio web administraciontransportes.cl. Puedes apoyar mi trabajo comprando el libro Corte de Cinta, además de seguirme a distintas redes sociales. Ojalá que lo hayas disfrutado mucho, que te hayas sentido un pasajero más en este bus, porque esa es la idea. Muchos saludos a todos, bendiciones y que estén muy bien.